Odio sagrado, de David Annandale. Los cánticos acusaron a Cerastes. Se paró con el resto de los predicadores novicios en la gran capilla del sagrado odio y cantó el himno solo porque era necesario. Las palabras atormentaron su alma, las estrofas que deberían haber restaurado su fe, en cambio, solo rompieron aún más su frágil caparazón. Fija tus ojos en mí, oh Padre de la humanidad. Concédeme tu furia, hazme tu lanza, transfórmame vos. Al escuchar mis palabras, que caigan de rodillas con temor reverente, y haz de mí una fuerza que transforme los mundos. La capilla estaba situada en la proa de la nave. Miles de predicadores ocuparon los bancos, y con ellos, decenas de miles de soldados del regimiento Legitur, las espadas fanáticas. En el campo de visión del odio sagrado, golpeó a muchos planetas que necesitaban ser encadenados con más fuerza en las cadenas sagradas del credo imperial. Con este fin, los predicadores, armados con las antorchas de la fe, pisaron la superficie de estos mundos perdidos. Los misioneros fueron acompañados por combatientes del Astra Militarum, prendiendo fuego lo que necesitaba ser quemado. El viaje desde la Legitre ya había sido bastante largo para que la rutina y el aburrimiento se apoderaran del clérigo. Cerastes encontró algo de alivio en esto. El culto febril que marcaba el comienzo de la peregrinación había terminado y tenía más tiempo para sí mismo. Pasó la mayor parte del tiempo en su celda o en la bibliotecaria. A través de la oración, la meditación y la exploración, trató de recuperar el significado y el propósito de su vida, así como la fuerza de la fe que una vez le perteneció. Su último año en la legislatura, su último año en la Collegia Sanctifactus, le habían robado todo eso. El año para completar sus estudios y prepararlo para su primer puesto en la eclesiarquía lo inhabilitó para el servicio. Cerastes no podía contarle a nadie sobre sus tormentos. Asistía a los servicios de la capilla 3 veces al día con regularidad mecánica. La sola idea de perder el servicio era inaceptable, pero las ceremonias parecían tan vacías como él mismo. Y este vacío asustó a Cerastes. No podía decirle a nadie sobre eso. Incluso admitirlo a sí mismo le heló la sangre, como si los ojos de la justicia pudieran mirar dentro de su corazón y ver la herejía que se echaba allí. Pero ¿los ojos de quién? ¿Significaba este horror que había más en su fe de lo que pensaba? ¿Significaba esto que todavía creía? Esta línea de razonamiento parecía un argumento desesperado, aferrado a la fina paja de la teología. Cuanto más pensaba, menos convincente se volvía esta excusa. El horror retrocedió lentamente, pero una oleada de desesperación se precipitó en su lugar. Terminó el servicio. Los últimos ecos de los cánticos de los feligreses se disolvieron bajo las bóvedas de la nave. La capilla en sí no era rival para los majestuosos catedrales de la revelación de hierro de la Legitur, cuyas enormes torres se elevaban junto al colegio y cuyas vastas extensiones. Cerastes había estudiado bien en sus últimos años de estudio. Colosales estatuas de santos, ataviados con armaduras implacables, de pie sobre pedestales frente a las columnas, lo miraban desde arriba, se convertían en testigos de dudas cada vez mayores. Dado que la catedral no había logrado fortalecer su fe, la capilla del odio sagrado tenía pocas posibilidades. Cerastes abandonó su banco y se unió a la multitud que salía de la capilla. Cuando estaba casi en la puerta, el maestro de la tradición de Verast lo alcanzó. ¿Te veré más tarde en el librarium?, preguntó. Sí, por supuesto, confirmó Cerastes. Oh, muy bien. Dijo de Verast, con una voz que no coincidía con su apariencia. Era alto y fornido, con brazos que parecían capaces de luchar contra bisontes. En la superficie, parecía más un peleador de taberna que alguien que había dedicado su vida a catalogar y preservar textos sagrados. Las apariencias engañaban. Cerastes nunca había conocido una persona más amable en su vida, y ninguno de sus conocidos había escuchado de veras levantar la voz. El guardián de los textos se apegó al Cerastes, ya que visitaba regularmente el librario. De veras, se comportó con él de manera paternal, como nunca se había comportado su propio padre. Los padres de Cerastes eran nobles menores de la Legitur, y para ellos,
que un hijo entrara al servicio del Adeptus Ministorum era principalmente un medio para elevar su estatus social. Demasiados de nuestros conciudadanos dan por sentada la palabra impresa, continuó de Verast. Una triste consecuencia de haber nacido en la legitud, y me alegro de que no seas así, y nunca lo seré. Derate se sorprendió por la mecha que sonó en su promesa. Lo dijo en serio, pero todavía no estaba seguro de lo que realmente quería decir. Las palabras sonaron como si la misma mano del destino las arrancara del alma. ¿Esto presagia algo? ¿Cómo podría saberlo? Un estallido fugaz de entusiasmo espiritual se desvaneció en un charco de incertidumbre. Servicio inspirador, ¿no? De veras continuó, y a pesar de que su entusiasmo era genuino, la banalidad de lo que dijo devolvía a Cerastes al abismo de la desesperación. Inusualmente inspirador, dijo, logrando mantener el sarcasmo fuera de su voz en el último momento. Caminaron por el corredor principal que recorría toda la longitud de la nave, desde la capilla hasta la popa. Cerastes torció por el primer corredor que vio y se despidió de Veras. Necesitaba estar solo. Regresó a su celda. La única decoración de la habitación era un áquila de hierro, con las alas extendidas a lo largo de la curva del techo. El metal negro destacaba contra el gris utilitario de las paredes y el suelo. Al igual que otros misioneros, Cerastes tenía una silla, una mesa y un catre de metal sencillos para sus necesidades. Se sentó en la mesa y se quedó mirando las imponentes montañas inestables de libros. Hizo una mueca al verlos y la futilidad que encarnaban. No, él nunca dará por sentada la palabra. Para que las palabras sean valiosas, deben significar algo. Y las palabras de esos libros estaban vacías, compuestas de tópicos sin sentido. Esas montañas le recordaron a Legitur y las montañas sin sentido de su mundo natal. De veras tenía razón. En Legitur, viviendo una vida rodeada de textos, es muy fácil dar por sentada la palabra impresa. Después de todo el poder productivo y el producto del trabajo de su mundo son libros y comentarios sagrados para ellos. En las altas esferas de la ciudad planetaria, en un ambiente especial, la Collegia Sanctificatus se enorgullecía de este hecho. Pero Cerastes cometió el error de descender a los niveles inferiores de la ciudad. Vio la interminable y reflexiva impresión de volúmenes. Él ha visto empleados analfabetos reescribir páginas que no entienden. También vio montones de libros desechados de cientos de pies de alto que excedían el consumo y oportunidades de exportación del planeta. Cerastes vio y entendió todo esto. No puede reprimir el pensamiento de la futilidad, incluso a pesar de todos sus esfuerzos. Y vio algo más. Sintió que estaba despojado de la esencia de su existencia, como si lo hubieran arrancado de la piel. Su respuesta fue la búsqueda de significado. Descubrió que los cimientos de su fe eran el significado y la razón, y sin ellos, todo lo que él era y en lo que creía comenzó a desmoronarse. La cacería fue en vano, y al final, acosado por las dudas y los recuerdos de lo que vio, huyó de la Legitur apenas terminó sus estudios en la colegia. Asumiendo el papel de un misionero, se sintió como un embustero. Logró demostrar todo el conocimiento y toda la habilidad para pronunciar fogosos sermones que sus superiores en la eclesiarquía esperaban. Favorecieron su esfuerzo por difundir el fuego purificador del credo imperial. Cerastes fue un teólogo ejemplar. Mostró una gran promesa y ellos creyeron que estaba viendo el cumplimiento de sus promesas. Fraude, mentiroso, impostor, cobarde. Escapar era su última esperanza. Quizás solo lo lejos de las palabras desalmadas de la Legitur recupere la fe. Al llevar la voz a las culturas equivocadas, al liderar la matanza de herejes a mano de las espadas fanáticas, tal vez pueda volver a ser el mismo. Finalmente, encontrará la razón y el significado y podrá curar sus heridas espirituales. El viaje dio esperanza mientras permaneció con una idea, no como una realidad. El odio sagrado. Aún no había llegado el primer mundo pretendido, y Cerastes ya sabía que su esperanza era falsa. Las dudas solo crecieron y se profundizaron. Hizo todo lo posible para contenerlos. Meditó, lloró, durante horas en su celda. Dame una señal, Dios emperador. Ni siquiera pido la fe de tus santos.
sino la fe del esclavo más miserable. No hubo respuesta, las fuerzas no regresaron, y la falta de sentido del universo se hizo cada vez más evidente, una verdad monstruosa de claridad cristalina. Cuando no estaba arrodillado en su celda, estaba en el librario. Estaba ubicado en el medio de la nave, en la misma cubierta que la capilla, aunque mucho más pequeña. Seguía siendo una habitación grande y alta, revestida de estantes en lugar de mosaicos de vidrio, y lo atormentaba con promesas de sabiduría y la oportunidad de encontrar sentido. Solo necesitaba encontrar el libro correcto, el argumento correcto, el giro revelador de la frase que traería de vuelta lo que se había perdido. Sí, de veras disfrutaba de su compañía. El maestro de la tradición se alegró de poder encontrar a alguien cuya obsesión por la investigación rivalizaba con la suya. De veras claramente admiraba la erudición de Cerastes y creía que reflejaban una profunda comprensión y precisión de la fe. A Cerastes le agradaba de veras, pero la admiración del hombre lo quemaba como el ácido. Las oraciones, las meditaciones y la investigación solo exacerbaron la situación. Cuanto más buscaba significado, menos se encontraba. Cuanto más duraba la caza, más inútil se volvía. Pero, ¿qué otra opción tenía él sino seguir adelante? ¿Cuál es el punto de detenerse incluso si pudiera? Y hasta que no revisó todos los volúmenes del bibliotecario, hasta que estudió todos los argumentos y disculpas, ¿cómo podía estar seguro de que las respuestas que buscaba no estaban en ninguno de ellos? Él no podría, debía seguir intentándolo, y buscó más que una renovación completa de la fe. Buscó una respuesta a lo que había visto en las profundidades más profundas bajo los cimientos de una de las grandes torres de la Legitur. Comprendió demasiado bien todo lo que presenció en sus investigaciones. Sabía exactamente cómo y por qué le dolía cada imagen, con una excepción. En la oscuridad lejana de esa cripta en ruinas, esas estatuas, y eran estatuas, eran criaturas cuya fugaz visión no encajaban con todo lo que le habían enseñado. Carmesí en la oscuridad, un toque de malicia cubierta de espinas, cabezas que parecían una perversión de algo más familiar. Estas eran cosas que no formaban parte del concepto de realidad enseñado e impuesto por el Adeptus Ministorum. Las estatuas se convirtieron en un signo de colapso de su fe. Explicar su enigma evitaría el colapso, y la estructura de la fe desafiaría la fuerza de la duda y se levantaría de nuevo, tan perfecta como siempre. Las estatuas le dieron un propósito a su búsqueda, y lo que sintió fue su última oportunidad. Cerastes pasó el dedo por la pila central. Su uña chasqueó suavemente mientras se movía de una columna a otra. No hay nada que buscar aquí. Los miró a todos 2 veces. Algunos de los libros deberían haber sido devueltos a De Verast. La silla crujió en el suelo cuando se puso de pie. Cerastes recogió media docena de libros y se volvió para salir de la celda. Y luego estaba en el suelo, rodeado de libros. Sus oídos zumbaban por un rugido inexplicable. Le dolían las extremidades por el impacto de la caída. No podía respirar. Nada tenía sentido. Por una fracción de segundo, distante y profunda, pensó que por fin había llegado el sinsentido para todo. Luego suspiró de dolor y la celda volvió a temblar cuando otra explosión sacudió el odio sagrado y luego otra. Cerastes se arrastró por el suelo, oscilante hasta la puerta. Agarrándose a él, se estiró y logró ponerse de pie. Su cabeza comenzó a despejarse y olió a humo. En algún lugar a su derecha, en otro corredor, las llamas rugían. Las gentes corrieron por el pasillo de la izquierda y se unió a ellos. No había ningún propósito en su ida. No sabía dónde iba. No tenía ningún entrenamiento de combate. En la Legitur, creció como un niño mimado. La única incomodidad real que Cerastes había sentido hasta ahora estaba en su mente y alma. Su cuerpo nunca conoció la amenaza o el dolor intenso. Presa del pánico, corrió por instinto. Corrió donde corrían el resto de los niños mimados. Corrió para alejarse del fuego detrás de él. Pronto el sonido de las explosiones llegó desde el frente y los lados. Un humo denso y sofocante se arremolinaba por los pasillos. Cerastes tosió. El humo negro le impidió ver más allá de unos pocos metros. Luego llegó las intercesiones.
Comenzó a girar al azar, como si tratara de escapar de un perseguidor. Respiraba con dificultad, le brotaban lágrimas de los ojos, le dolía la garganta por el humo. Terastes disminuyó la velocidad. El viento se levantó, aullando y enojado. Dejó que lo empujaran hacia los pasillos, donde el humo comenzó a disiparse, pero se le hizo aún más difícil respirar. Finalmente, reduciendo la velocidad a un paso tambaleante, Terastes se dio cuenta de que estaba solo en este salón. El viento le gritaba ahora, y tropezó sus brazos hasta que vio a dónde lo llevaba. Salió al corredor que bordeaba el casco por el lado del estribor. Directamente frente a él, un enorme cilindro atravesó el casco de la nave. La espuma creó un sello suficiente alrededor del agujero y la atmósfera de la nave chirrió hacia el vacío. Terastes sabía poco sobre máquinas de guerra. Su vida fue solitaria y la existencia estuvo completamente determinada por los requisitos del sistema religioso. Sin embargo, con el tiempo, obtuvo algunos conocimientos de las conversaciones con las espadas fanáticas. El misionero sabía que el cilindro era al frente de un torpedo de abordaje. Se detuvo frente a la escotilla delantera abierta y miró hacia el vacío detrás de ella, débilmente iluminado por un resplandor carmesí. Parecía una cueva. Terastes se sintió insignificante ante ella. ¿Para qué gigante fue construido? Para los gigantes de las leyendas. Fue construido para los ángeles de la muerte del emperador. El odio sagrado se estremeció violentamente y gimió. Terastes volvió a oír el trueno y luego los lejanos sonidos de la batalla. Su agudo estruendo y estruendo, amortiguado por los techos que los separaban. Al mirar el torpedo de abordaje, Terastes sintió un escalofrío de sorpresa que filtraba a través de su horror. Este cortó los últimos hilos de su pánico. Pensó con más claridad. Regresó por el pasillo, moviéndose nuevamente hacia el centro de la nave hacia la proa. Caminó hacia los sonidos de la batalla. Sabía que convertirse en misionero significaba ir a la guerra, significaba ir a la muerte. Solo que ahora nunca pensó que el fin llegaría pronto y tan misteriosamente. Si Terastes moría hoy, quería saber por qué. En casos extremos, verá a manos de quién moriría. Se dio cuenta de que la batalla estaba ocurriendo en la capilla. Terastes cruzó el umbral y luego se quedó inmóvil, ignorando el riesgo, hipnotizado por el espectáculo. La capilla estaba envuelta en llamas. Las imágenes de los santos yacían rotas en el suelo junto con las estatuas. El Scriptorum Irae, encuadernado en oro, fue arrojado desde el púlpito y luego reducido a cenizas. Filas cercanas de las espadas fanáticas y gigantes blindados de esos torpedos de abordaje se enfrentaban en el otro extremo de la capilla. Terastes se quedó mirando la batalla. La sorpresa y la revelación llenaron su alma y expandieron su conciencia con tal fuerza que su cráneo seguramente explotaría en el momento siguiente. Había oído hablar de adeptos astartes, aunque nunca los había visto antes. Existían en la legitud en forma de leyendas, como la realidad del imperio, visibles solo en heroicos mosaicos, frisos y esculturas. En algún momento de la historia de la legislatura, pueden haber caminado sobre su superficie, pero han pasado tantos milenios desde entonces que la historia se ha desgastado y gastado, reducida a un mito nebuloso. Ahora Terastes se enfrentaba a la realidad, pero era una que iba en contra de todo lo que le habían enseñado. Eran los marines espaciales en el centro de la capilla, marchando inexorablemente hacia las espadas fanáticas, pero eran distorsionados de cada imagen que Terastes había visto alguna vez. Púas y cuernos viciosos sobresalían de su armadura carmesí, tanto las cadenas como el pergamino colgado de los pinchos. Terastes no podía leer los rollos desde esa distancia, pero las palabras parecían retorcerse en las páginas como insectos. Las runas se deslizaron más allá de su visión para morder directamente su mente. El aire pareció oscurecerse alrededor de los marines espaciales, rodeados por los cadáveres de los sirvientes del emperador. Aplastaron los íconos con sus botas. Sus vólteres golpearon profundo, el rápido ritmo de la destrucción, los proyectiles desgarrando los cuerpos de los soldados, enviando fragmentos de hueso y carne en un arco hacia las bóvedas. Estos marines espaciales no pueden ser reales. Son una imposibilidad teológica. Sin embargo, Terastes los había visto antes. Estatuas enterradas, apenas visibles e incompresibles,
Sin embargo, estas no eran estatuas, sino la armadura de estas criaturas. Todo y nada a la vez tenía sentido. Cerastes no podía imaginar cómo esta armadura había ido a parar a la Legitur. Cómo podía haber sido enterrada y olvidada, pero el hecho de que lo viera lo golpeó ahora con la fuerza de una profecía cumplida. No podía entender el significado de lo que apareció ante él. Buscó una respuesta y finalmente la encontró. Solo que no tenía nada que ver con el credo imperial. Los gigantes destruyeron la capilla, las columnas se derrumbaron, la bóveda se agrietó y las espadas parecieron como ratas en un horno. Fue una masacre, no una batalla. El líder de los herejes astartes, cuya armadura carmesí era más oscura que el resto, levantó su Crucius. Los ojos de Cerastes se abrieron, tratando de luchar contra la visión de un objeto tanto sagrado como monstruoso. La enorme figura frente a él comenzó a cantar. Cerastes escuchó estas palabras por encima del ruido de la batalla. Aunque no pudo distinguirlos, reconoció la oración en ellos. Una oración que lo lastimó. La sangre fluyó de sus oídos y un repentino dolor punzante en su frente lo aturdió. Sus labios se movieron involuntariamente, tratando de hacer eco de la oración. El área alrededor del líder de los astartes traidores gritó de dolor, y una luz distorsionaria salió de su Crucius. Un aura de locura retorcida rodeó al marín espacial, aumentando en intensidad hasta que el hechicero arrojó el Crucius hacia adelante, enviando una luz disforme chirriando hacia las espadas fanáticas. Cerastes fue testigo de la transformación de los cuerpos. Tentáculos emergieron de sus pechos y estrangularon a sus anfitriones. Fuentes de sangre hirvieron brotando de sus ojos. Nubes de moscas salieron volando de bocas que gritaban. Cerastes miró con horror y asombro la prueba de que la divinidad existe. Le destrozó los últimos vestigios de la fe de Cerastes. Le liberó de los grilletes. Sorprendido, jubiloso, extasiado con el horror y la libertad, se rió y luego salió corriendo de la capilla. El odio sagrado estaba acabado. No pudo sobrevivir a este ataque. Cerastes morirá junto con todos los demás, pero finalmente vio por primera vez algo que era cierto. Podía llevar este conocimiento con él a la tumba. Ahora el predicador pidió solo una cosa. Antes de que sea demasiado tarde, debe hacer algo que, por una vez en su vida, será realidad. Habría rezado por esa bendición, porque ahora sabía que la galaxia no carecía de significado, pero Cerastes no sabía a quién debía rezar. Corrió a través del humo. Aunque el acólito estaba sin aliento, su asombro y determinación le dieron velocidad. Las llamas rugían desde los pasillos laterales. Se rió del dolor, del calor que quemaba su carne. La bienvenida prueba de que esto no era un sueño, que la transformación de la realidad era cierta. Cuando llegó a las puertas del librario, sus túnicas humeaban en algunos lugares. Cerastes golpeó la superficie de bronce de las puertas cerradas. Golpeó con los puños el bajorrelieve del áquila hasta que sangró. Gritó de desesperación e ira porque un obstáculo tan simple podría impedirle realizar su primer acto significativo. Con un clic de una cerradura, las puertas se abrieron. De veras, agarró a Cerastes por el brazo y tiró de él dentro. Luego, cerró las puertas de un portazo y volvió a cerrarlas. Al principio ni siquiera sabía que eras tú, dijo de veras. Apretó los hombros de Cerastes, reconfortándose con su realidad. El rostro del maestro de la tradición estaba pálido y sudoroso, y sus labios temblaban. ¿Has visto al enemigo?, preguntó. Sí. ¿Hay esperanza? No. Matarán a los espadas. La nave está perdida. De veras soltó los hombros de Cerastes. Luego pareció caer. La desesperación se cerró sobre él mismo. ¿Quiénes son? No lo sé. Cerastes decidió no especificar. Lo que vio fue su tesoro personal y no lo compartiría. De veras tragó saliva y luego suspiró convulsivamente. Entonces moriremos como mártires, amigo mío, dijo. El mayor honor nos llega antes de lo esperado. Puso una fugaz y valiente sonrisa y miró alrededor del bibliotecario. Morir defendiendo los textos sagrados es más de lo que podríamos merecer. Somos bendecidos, Cerastes. El emperador protege.
Cerastes no respondió. De Veras se acercó a la pared del lado de babor del librario y pasó la mano por varios libros. Debemos morir con algo sagrado en nuestras manos, ¿no crees? La cubierta tembló con una serie de explosiones. Los impactos, que no caían sobre el casco exterior, ahora vienen del corazón del odio sagrado. Cerastes sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos. El final se acercaba. Algo sagrado, dijo Cerastes, y se acercó a la columna de bronce, de 1,5 metros de altura, que se encontraba en el centro del librario. Abrió el relicario de oro que descansaba sobre él y sacó la copia más antigua del Lectio Divinitatus de la nave, encuadernado en cuero y hierro. Era agradablemente pesado en sus manos. «Oh», dijo de Veras, «ciertamente, ¿cómo podríamos haber elegido otra cosa?». Volvió al centro de la habitación. Cerastes agitó el libro con todas sus fuerzas y golpeó de Veras en la garganta. El crujido del cartílago tembló en sus manos. De Veras se atragantó. Sus ojos se hincharon y cayó de rodillas. El guardián se agarró la garganta, su boca abriéndose y cerrándose como la de un pez mientras luchaba por el aire que no saldría. Cerastes levantó el Lectio Divinitatus sobre su cabeza. De Veras lo miró con súplica y compresión, y luego Cerastes presionó el libro, hundiendo las esquinas de hierro de la tapa en los ojos de Veras, embadurnándolos y borrando esa mirada. De Veras cayó, y Cerastes azotó su cráneo hasta que se abrió y la masa cerebral se dispersó por la cubierta. Cerastes dejó caer el libro y caminó hacia la puerta. Luego la abrió. Las llamas lamieron el techo del corredor exterior. Cerastes se arrancó las mangas de la túnica, las arremangó, se acercó los harapos al fuego. Cuando se incendiaron, corrió de regreso al librario, corriendo por los estantes, encendiendo los textos, convirtiendo las mentiras en verdad. El fuego pronto cobró vida propia. Cerastes tomó el Lectio Divinitatus y lo mantuvo abierto frente a las llamas hasta que el libro se incendió y lo arrojó sobre el cadáver de Veras. «Bueno, ¿estás satisfecho con tu pira funeraria?», preguntó. «¿Qué?». Llevó la mano a la oreja, como si intentara oír algo. «No te oigo. ¿Viste que el emperador protege?». Se volvió lentamente, con los brazos extendidos para abrazar el creciente infierno, mirando la destrucción de los libros que una vez consideró sagrados. Las reliquias de su antigua fe murieron y lloró de alegría. Cerastes caminó hacia la puerta, rodeado de llamas ondulantes, y expiró inmóvil. No volvió a moverse hasta que los marines espaciales emergieron del humo que se elevaba. El líder que Cerastes había visto en la capilla no estaba entre ellos. No importa. El asombro que sintió al ver de cerca a estos colosos no disminuyó en lo más mínimo. Se arrodilló ante ellos, se inclinó ante las encarnaciones del significado y señaló el librario en llamas. «Mis terribles amos», dijo, «acepten este regalo mío y con él mi gratitud». La cacería había terminado, había triunfado. El significado se había restaurado para él. Incluso estaba más allá de su comprensión. Cerastes se inclinó la cabeza anticipando el golpe que lo enviaría al olvido. Para su sorpresa, los marines espaciales lo pusieron de pie. Lo condujeron a través de los salones chamuscados y llenos de humo del odio sagrado. Cerastes pasó por varias escenas más de matanza. Misioneros, soldados y tripulantes fueron cortados en pedazos por sirvientes vestidos de negro de los marines espaciales. Vio señales de transformación, odio sagrado, su realidad infectada y retorcida. Racimos de escamas sobresalían de las puertas arqueadas. Las paredes temblaban de dolor o de suspiros. Los límites entre el conducto, la raíz y la vena se difuminan. Cerastes siguió mirando el pergamino que colgaba de la armadura del gigante que tenía delante. Soñaba con poder leerlo, aunque no podía quitarse la impresión de que el pergamino le devolvía la mirada. Los marines espaciales lo pusieron en otro torpedo de abordaje. Al entrar en la abertura, se sorprendió a sí mismo al hablar. «Mis señores», dijo, «díganme, ¿quiénes son?». Los aterradores cascos se volvieron uno hacia el otro. Opiniones se intercambiaron. Desdén, alegría, aprobación. «Somos los anfitrión de la muerte octuple»,
dijo uno de ellos, con una voz profunda llena de conocimiento antiguo. Hijos del primarca Lorgar. Terastes había leído sobre 9 primarcas, pero no sabía de quién estaba hablando el marino espacial. Su alma tembló al escuchar ese nombre. El torpedo de abordaje, dando la vuelta, dejó el casco de la nave dañada, agachado en la parte trasera del compartimiento oscuro. Terastes no podía ver hacia dónde se dirigían. Lo sintió acercarse momentos antes de que el torpedo se estremeciera con el fuerte ruido de las palancas mecánicas que lo empujaban hacia la bahía. Uno de los cascos se volvió hacia él y luego se inclinó hacia un lado. Ahora estás a bordo del crucero de asalto, llama de la Epifanía, fuera del alcance de los esclavos del falso emperador. Estás a merced de los portadores de la palabra. Falso emperador, un giro inimaginable, además pronunciado con la convicción de una verdad innegable. La verdad de que Cerastes ya sabía que había aceptado. 2 palabras juntas que respondieron muchas de sus dudas. La escotilla se abrió y los portadores de la palabra lo condujeron al interior de la nave. Las vistas que se abrieron aturdieron los sentidos. Lo quebraron, destrozaron al superdotado estudiante restante de la Colegia Sanctificatus. El viaje, que más tarde consideraría su verdadera peregrinación, lo vivió por partes. Terastes se movió a través de la oscuridad, iluminado por colores cambiantes que su mente interpretó como sombras rojas profundas y siniestras. Las nervaduras de algunas bóvedas de la nave eran de hueso segmentado. Algunas criaturas temblaban, rechinaban y se arrastraban por las ornamentadas cornisas. Los rostros que miraban a Cerastes, decrepitado, un momento, juvenil al siguiente, humano y luego no, presente y luego ausente, apareciendo y desapareciendo de la realidad. Una risa infantil tocó su oído y luego se alejó. Gritos, humanos y llenos de agonía, resonaban a lo lejos. Aunque sabía que sus súplicas pronto podrían convertirse en las suyas propias, Cerastes no sintió piedad. Su viaje terminó en una habitación mucho más grande que la capilla del odio sagrado. Por todos lados, la oscuridad sin fin se extendía a su alrededor. Gargantas inhumanas contaron en la noche, y llamas de más allá de la realidad brotaron del aire como lenguas de serpiente. Los portadores de la palabra llevaron a Cerastes a un gran altar, tallado en mármol negro, adornado con cobre y hueso. Era una criatura de agonía, congelada que se elevaba hasta una estrella de 8 puntas de 30 metros de diámetro. La tela de las pieles humanas, que de alguna manera todavía sangraban, cubrían el enorme trono debajo del altar. El líder de los portadores de la palabra se sentó en él, ahora sin casco. Cerastes vio el rostro pálido y lleno de colmillos y cayó de rodillas. «Dios», susurró Cerastes. No, en esta sola palabra. Cerastes escuchó el estruendo de un conocimiento más verdadero e inundable que todo lo dicho por sus mentores durante todos los años de su estancia en el colegio. Soy Euribius, apóstol oscuro del destino óctuple. No soy un dios, sino un mensajero. El universo les pertenece. Todo lo que existe está sujeto a su diseño. Y estamos llamados a regocijarnos en la crueldad frenética de su poder. Euribius se inclinó hacia adelante. Me enteré de lo que hiciste en el librario, y creo que estás cansado de las mentiras. Estoy seguro de que quieres servir a la verdad. Sí, dijo Cerastes. Sí, transfórmame. Transforma mi voz. Al escuchar mis palabras, que caigan de rodillas con asombro, y hazme una fuerza que transforme los mundos. Con el paso del tiempo y los giros del destino, cuando finalmente estuvo listo, cuando sus oraciones fueron realmente respondidas, Cerastes regresó al Egitur. Vino a poner de rodillas a la adoración irracional del falso emperador. Vino con una convicción lo suficientemente fuerte como para acabar con las mentiras. Vino transformado. Vino como un apóstol oscuro.